Amén. Bien, nuevamente buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Y bien, esta semana vamos a trabajar muchísimo algunos aspectos del carácter y mirar cómo podemos ir solucionando o enfrentando o capacitándonos para enfrentar ciertas situaciones en nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes el cómo vencer la pasividad. Estaremos esta semana trabajando algunos temas como cómo vencer la pereza, cómo vencer el conformismo, cómo vencer la permisividad, cómo vencer la depresión, cómo vencer el negativismo. Entonces, ¿cómo? Ya hemos mirado un poco durante todos estos días y durante, bueno, estas semanas ya el carácter, pero ahorita vamos a aplicar. Recuerden que el carácter lo define todo, es decir, una persona con un buen carácter, pues será una persona exitosa, pero una persona que le falta carácter será propenso a la indiferencia, a la pasividad, a la pereza, al conformismo, a la depresión, al negativismo. Bueno, hay muchos temas. Yo creería que todos los temas están relacionados obviamente con el carácter. Entonces vamos a entrar como a aplicar, como a trabajar y cómo afrontar este tipo de situaciones con base pues al carácter, teniendo un buen carácter, que es lo que hemos venido trabajando en estos días. Vanessa ayer nos colaboró con un tema también que sé que fue de gran bendición y vamos a mirar el tema entonces de cómo vencer la pasividad. Y para llegar allí entonces es importante que podamos definir qué es la pasividad. Y se dice que la pasividad es un estado de ánimo sin acción, una paralización del esfuerzo y el interés. Es no cooperar, es decir, que la pasividad tiene que ver con la poca cooperación o con la poca acción. Permite que los demás actúen sin hacer nada. Eso tiene que ver un poco con la pasividad, es saber de qué otros actúan, pero el pasivo no actúa. También se dice que la pasividad es un espíritu de somnolencia que adormece el alma. Es como una anestesia en este mundo que roba la energía al ser humano. Ahora algunos dirán, bueno, pero es que yo soy pasivo por naturaleza. ¿Cómo hago? Recuerde que cuando hablamos del carácter, el carácter es transformado y Dios quiere que nuestro carácter sea transformado, ¿verdad? Puede que poseamos algo desde el temperamento, lo que algunos expertos describen como el flemático, pero a veces esa parte del flemático o esa parte de la pasividad también se puede convertir en una somnolencia, ¿cierto? Y a veces el diablo puede utilizar también esto donde nosotros no queremos o cuando el enemigo nos lleva a no comprometernos, a no tener una vida activa, sino una vida muy pasiva. Y puede ser un arma que se usa también para limitar nuestra vida, para destruir nuestra vida, porque una persona que no actúa, una persona que no anda en esa chispa o en esa conexión con el Espíritu Santo, puede también traer algunas dificultades a nuestra vida, a nuestro ser. De allí que debemos de ser muy responsables frente a este tema y aunque algunos por naturaleza, digamos que yo soy pasivo por naturaleza, pues ese tipo de situaciones pueden de manera que la invitación en esta mañana es a poder enfrentar nuestra pasividad. Como les digo, puede ser un arma que el diablo utilice también para afectar nuestra vida y para desconectarnos del propósito de Dios. Entonces, esa pasividad se convierte entonces como una influencia que penetra profundamente en la iglesia, especialmente en el pueblo occidental en nuestro tiempo, y creo que está incluso contribuyendo a ello el énfasis desproporcionado y desequilibrado que se le está dando, incluso al mismo retorno de Jesús. Es decir, hay personas que en esta época están viviendo una vida de pasividad y esa pasividad puede afectar su vida espiritual también. Esa pasividad puede
llevarnos como a un adormecimiento. Recuerdo que hace algún tiempo nosotros orábamos muchísimo sobre el tema del estupor, que el estupor tiene que ver con el adormecimiento y puede llegar una somnolencia a nuestra vida, puede llegar una somnolencia a nuestras familias, puede llegar una somnolencia a nuestro ministerio, sea el ministerio de jóvenes, ¿cierto? O a cualquier otro ministerio, y puede haber una somnolencia incluso en nuestro grupo, como que la gente como que anda en un estado de pasividad y no percibe, no discierne lo que Dios está haciendo, y a ese punto es el que me refiero en esta mañana. Entonces, la esperanza cierta y gloriosa de la segunda venida de Jesús es maravillosa y la iglesia debe mantenerla activada continuamente, porque Jesús viene, pero a veces esa pasividad como que nos desconecta un poco del propósito de Dios y empezamos a ignorar las cosas. El desequilibrio se produce cuando tomamos esa verdad del reino o del retorno de una manera liviana y eludimos nuestras responsabilidades como hijos de Dios de ser luz y sal en la tierra, anunciando su evangelio y evitar mantener como esa firmeza frente al pecado. Pablo tuvo que poner orden en la iglesia de Tesalónica respecto a esta situación, incluso diciéndoles en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al verso 3, dice la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero os ordenamos, hermanos, bueno, aquí hay otro pasaje bien interesante que encontramos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 6 al verso 15. Y también quiero compartirlo con ustedes esta mañana. El verso 6 dice la Biblia: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Verso 7. Pero vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no andamos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros vosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Pero también, cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, o ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Entonces, ¿por qué se produce la pasividad? Porque a veces frente a la venida de Cristo la gente está como muy pasiva frente a la oración. O sea, esto tiene aplicaciones en todos los aspectos de nuestra vida. Y incluso aquí en la iglesia de Tesalónica había gente que estaba como en una pasividad, que no quería buscar al Señor, que no quería trabajar, que no quería esforzarse, que no quería dedicarse a las cosas, sino que estaban viviendo una vida pasiva, no querían un compromiso, no querían realmente avanzar en su vida. Y aunque el apóstol Pablo les exhorta de que estaba llegando una época o que vendría una época de apostasía, ellos estaban como en esa vida
tranquila esa vida pasiva y no se estaban esforzando, y obviamente pues para Pablo en muchos pasajes de entender como si él sintiera que la venida de Jesucristo estuviera pronto, llegaría pronto. Y él era una persona muy activa, por eso él permanentemente predicaba la palabra, por eso permanentemente realizaba sus viajes misioneros, porque en él había una convicción de que Jesús venía pronto. Sin embargo, en ese proceso habían personas de que vivían en esa pasividad, y Pablo les decía, o sea, no, tienen que trabajar, tienen que moverse, tienen que predicar la palabra de Dios, tenemos que hacer algo. O sea, Pablo, según sus cartas, y lo que podemos ver en la vida de él, era una persona muy activa, y a pesar de que ya era una persona mayor, por lo menos cuando ya empieza a hacer un trabajo con las iglesias como apóstol, lo que él había fundado, pues vemos incluso que a pesar de su edad, Pablo siempre fue una persona muy activa. Y reitero, la pasividad a veces puede llegar a nuestra vida, y podemos vivir como en las aguas mansas. Y Dios tiene que formar esa pasividad también de parte de nuestro corazón, y trabajar y ser productivos y ser propositivos y ser personas muy comprometidas a seguir avanzando, y siempre buscar la manera de proponer y de ir más allá. Y mucho más nosotros que somos líderes juveniles. Los jóvenes necesitan personas muy productivas, de mucho movimiento y muy esforzadas a hacer las cosas. Entonces no podemos caer en la pasividad, queridos hermanos y amigos. Debemos de esforzarnos para ser productivos y no caer en el error que cayó la iglesia de Tesalónica, donde la gente a veces ya ni quería trabajar, ¿sí? Sino que quería como apoyarse y recostarse a otro, y creo que no está bien en Dios. Cada uno tiene que ser muy responsable de sus cosas y buscar la manera de ser muy productivos en la obra y en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿por qué se produce la pasividad? Hay varios elementos que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es por falta de sentido y propósito en la vida. O sea, a veces nos desenfocamos, a veces nos perdemos, a veces perdemos el sentido, que es la palabra clave, y el propósito en la vida. ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que, o sea, el por qué estoy aquí? ¿Sí? ¿Por qué hago lo que hago? Y el propósito, ¿para dónde voy? O sea, ¿a dónde le estoy apuntando? ¿Cuál es el propósito de lo que estoy haciendo ahora, de lo que estoy trabajando, de lo que estoy construyendo? ¿Sí? A veces el hecho de no tener un sentido y un propósito en la vida nos puede llevar a, a caer en esa pasividad. En segundo lugar, por no conocer el plan de Dios y su voluntad para con nosotros. Interesante, por no conocer el plan de Dios y su voluntad para nosotros. A veces caemos en la pasividad porque no conocemos lo que hay en el corazón de Dios. No hemos entendido, no tenemos una relación suficientemente estrecha como para conocer ese plan de Dios. Y obviamente al no conocer el plan de Dios, pues desconocemos su voluntad, desconocemos sus propósitos. Y, y es un arma, reitero, letal para una persona el no conocer incluso los planes y la voluntad de Dios para con nosotros. Nos lleva a vivir una vida de pasiva o de pasividad. En tercer lugar, por ignorar el valor de la vida y por un ambiente cargado de religiosidad, dominado por un espíritu o por el espíritu de muerte. Repito ese tercero, por ignorar el valor de la vida y por un ambiente cargado de religiosidad, dominado por el espíritu de muerte. Entonces, debemos de cuidarnos muchísimo de esto. Debemos de cuidarnos porque a veces perdemos como el sentido y el valor de la vida. A veces caemos en una vida religiosa, y esa vida religiosa como que nos envuelve en una religión que nos impide ver un poco más allá de lo que el Señor tiene para nosotros. Eh, la palabra religión viene de una palabra griega que significa ligar, y a veces nosotros podemos caer en algo como que nos limita, como que nos liga. Si bien la religión no es mala, la religiosidad sí, porque la religión nos lleva a tener que conocer a un Dios, y la religión es un puente sencillamente para encontrar una relación con Dios a través de ciertas prácticas, a través de ciertos hábitos, como el hábito de la oración, como el hábito de la lectura, como el hábito de asistir al culto. Pero cuando se pierde ese sentido de la religión,
o nosotros nos salimos de esos lineamientos de Dios y creamos una vida religiosa, esa vida religiosa sí nos puede destruir, porque la religión en algunos casos destruye la persona, la religiosidad. Reitero, no la religión como tal, sino la religiosidad. Nos mete como en un formato donde incluso se puede perder una vida espiritual para convertirse en una vida de cosas rígidas, de protocolos, pero sin la esencia en Dios. Entonces a veces caer en esa vida religiosa realmente nos puede dominar y nos puede controlar al punto de que hay religiones donde no está Dios, porque son una cantidad de patrones y de formas y de estilos, pero que sacamos totalmente a Dios del contexto. Entonces, miremos otro aspecto importante sobre la pasividad. ¿Por qué llega la pasividad? Porque por desconocer los principios del reino de Dios. ¿Sí? A veces el no conocer los principios, el no conocer la palabra de Dios también nos puede llevar a vivir una vida de pasividad. Ahora, ¿cómo actúa la pasividad? Es interesante hacernos algunas preguntas en esta mañana. ¿Cómo actúa la pasividad? La pasividad actúa dejando de hacer lo importante y trascendente para centrarse en lo superficial, en lo ajeno o innecesario. Por ejemplo, hablar de los problemas de otras personas sin haber solucionado los nuestros debidamente. Interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la pasividad cuando a veces nos ciñimos más en la vida de otra persona que en la propia? Nos desviamos a hablar más de los problemas de las otras personas sin trabajar primeramente en mi vida, mi carácter, o sin haber solucionado debidamente los míos. Ahora, ¿qué armas tiene la pasividad? La indiferencia. Dentro de las armas de la pasividad está la indiferencia, la debilidad de ánimo y sobre todo, o en algunos aspectos, la televisión. Pasar mucho tiempo delante del televisor produce una pasividad mental, una pasividad creativa, de iniciativa a un atolondramiento. Es una palabra que a veces se utiliza mucho aquí en nuestra región. Incluso nos la decían nuestros padres, este atolondrado. No sé cuántos de ustedes se lo dijeron, ¿cierto? Es decir, una persona que procede sin reflexión. Eso tiene que ver con una vida de atolondramiento. O cuando alguien le dice es que usted es un atolondrado, en otras palabras le está diciendo que usted no está en la capacidad en ese momento de reflexionar, ¿sí? O proceder sin reflexión, que no conduce que lo conduce, perdón, a una pereza profunda, como un estado como de estupor, de letargo, de adormecimiento. De allí que debemos de evitar caer eh, en este estado. El perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Sí? De hecho, la Biblia lo dice en un proverbio. ¿Sí? El perezoso desea, pero nunca alcanza. ¿Por qué? Porque no se esfuerza, porque no trabaja, porque anda en una vida pasiva, porque vive una vida muy limitada. ¿Sí? Se alimenta de ilusiones e irrealidades que nunca consigue. Buena prueba de ello son los programas con sus ofertas de ganar dinero fácil, que están llenos de ilusiones pero a la vez de desilusiones y de frustraciones, así como de un culto a la diosa Fortuna y un destino que menciona el profeta Isaías, como dice la Biblia en Isaías capítulo 65, verso 11 y verso 12, dice la Biblia, pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministra libaciones para el destino. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no me respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagradaba. Entonces a veces podemos caer fácilmente en esa pasividad y olvidarnos de la presencia de Dios, olvidarnos y vivir más bien, porque es lo que Isaías le dice al pueblo, ¿cierto? Que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Pero dice la Biblia de que Dios había preparado una espada
para ellos. ¿Por qué? Porque ellos se arrodillaban, ¿cierto?, ante esas ilusiones, ante esa fortuna y descuidaban lo más importante. Dice que olvidaban la presencia de Dios. Dice que olvidáis mi santo monte, ¿cierto? Que olvidáis mi presencia. ¿Por qué? Porque caían en esa pasividad y en esa mentalidad de la fortuna y de querer lograr cosas, pero olvidando lo más importante. Allí que Proverbios capítulo 13, verso 4 también dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes serán prosperados. Una persona diligente está todo el tiempo despierta, activa, se esfuerza, o sea, no está como desconectado, sino que una persona diligente siempre está conectada y, como dice nuestro pastor Arboleda, en la jugada, ¿sí? En cambio el perezoso no. A veces desean muchas cosas, pero no las alcanzas. Proverbios 21-25 también dice, el deseo del perezoso, eh, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quiere trabajar. Entonces el perezoso, al no querer trabajar, son personas que fracasan. Proverbios 21-25. Entonces mi invitación en esta mañana es a que podamos esforzarnos un poco más a salir del estado de la pasividad y no dejarnos afectar sencillamente por ese estado que muchas veces nos mete el enemigo para evitar de que nosotros podamos avanzar, que podamos salir adelante. Necesitamos vencer la pasividad de nuestra vida, ese, ese estado de anestesia en el que muchas veces nosotros nos metemos. Necesitamos ser un poco más activos, tenemos que ser un poco más proactivos, debemos de ser personas un poco más esforzadas frente a este tema y no caer en ese insomnio espiritual en el que el diablo nos quiere meter. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a vencer nosotros esta situación? Quiero darles como algunas recomendaciones de cómo nosotros podemos vencer todo esto. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de trabajar? ¿Cómo debemos nosotros afrontar este tipo de situaciones? ¿Sí? Porque pues no podemos seguir viviendo una vida de esta manera, porque yo creo que ese tipo de situaciones pues las usa el enemigo, como les decía ahora, para afectar nuestra vida. Entonces pienso que lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese estado, reconocer esa situación, reconocer que estamos metidos quizás en un mundo eh, en el que Dios no está muy de acuerdo, en el que el Señor está sencillamente fuera de la situación en la que nosotros estamos. Entonces hay que reconocer de que somos personas pasivas, que somos personas que estamos limitados, somos personas que tal vez no nos hemos esforzado lo suficiente, que somos personas que nos hemos dejado llevar fácilmente de estas situaciones. Entonces hay que reconocer, hay que decirle, bueno, Dios, mi vida es una vida muy pasiva, mi vida es una vida que sencillamente se ha dejado llevar por la indiferencia o por este tipo de situaciones. Y cuando nosotros entremos a reconocer, pues yo creo que Dios empezará a hacer algo especial en nosotros. Entonces, pienso que lo primero que debemos de hacer es reconocer de que esa pasividad está tomando el control de nuestra vida y de nuestro corazón y debemos de empezar a trabajarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Pienso que es una de las primeras cosas que debemos de hacer. Me gusta mucho el salmista dijo, eh, cuando el salmista reconocía su pecado, ¿cierto? Cuando reconocía el estado en el que se encontraba. Y el reconocer nos lleva realmente a una vida de sinceridad delante de Dios y podemos actuar sencillamente con base a esa sinceridad y con base a esa honestidad, ¿sí? Entonces, no es que estén esta mañana pues como atacando a los que son pasivos, sino llevándolos más bien a que podamos reconocer
de que es un área que está en nosotros, es un área que está en nuestra vida y que necesitamos trabajar. Entonces hay que localizarla. Tenemos que encontrar las áreas de nuestras vidas donde se ha infiltrado este virus. Digamos que la pasividad es como un virus. Entonces hay que localizarlo, hay que trabajarlo. Para ello necesitamos sinceridad y necesitamos valentía para enfrentarnos a nosotros mismos. Recuerden que el tema del carácter es algo personal, ¿sí? Es algo personal, por lo tanto tiene que haber sinceridad y tiene que haber valentía para enfrentarnos sinceridad y valentía para enfrentarnos incluso a nosotros mismos. Luego necesitamos acercarnos al foco que alumbra todas las cámaras de nuestro ser, es decir, acercarnos a Dios y a su palabra. De allí que el salmista dijo en el Salmo 36:9, en tu luz veremos la luz, que fue lo que dijo el salmista. También en el Salmo 119:115 dice la Biblia, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios capítulo 20:27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, mire qué interesante estos pasajes de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, verso 12 y verso 13, dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta parte del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces necesitamos reconocer esa parte y empezar a trabajar desde nuestro corazón y nuestro carácter. Otro aspecto importante es aborrecerla. ¿Sí? La pasividad es algo que nosotros no tenemos que amar ni abrazarla. Recuerde que Dios necesita transformar nuestro carácter, ¿sí? Y si nosotros no empezamos a aborrecer, ¿cierto? Eso es como una persona que descubre o se da cuenta en la palabra que su estilo de vida es un estilo de vida de pecado, pero la persona la abraza. Creo que va a ser muy complicado que Dios haga algo cuando yo amo hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, hay relaciones tóxicas y hay personas que en medio de las relaciones tóxicas se aferran a esa persona y se aferran a ese sentimiento. Entonces va a ser muy complicado que Dios haga algo porque significa que no lo quiere soltar, significa que no quiere ser libre de esto, sino que se aferra y se amarra a una relación tóxica, destructiva, que no contribuye a lo espiritual, que no contribuye a su proyecto de vida y que es dañino y que va en contra de la palabra. Entonces mismo lo sucede con la pasividad. Si yo la abrazo, si yo me enamoro cada día de ella y digo, no, yo estoy bien así, entonces va a ser muy complicado de que Dios haga una obra especial. Entonces hay que aborrecerla, ¿sí? Significa arrepentirnos, volver al plan de Dios que habíamos abandonado. Es llegar al pleno convencimiento de que la pasividad es mala, que es un enemigo destructivo y que hay que combatirla y hay que resistirla. Dice Santiago capítulo 4, verso 7 al verso 8, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿cierto? Y si la pasividad es algo que el diablo utiliza para afectar nuestra vida, pues hay que renunciar, hay que enfrentarlo, hay que resistirle. Y dice la Biblia, cuando nosotros le resistimos, dice que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Otro aspecto importante es combatirla, resistirla y combatirla. Dios nos ha dado un don precioso para derrotar a este enemigo, el don del Espíritu Santo, ¿cierto? Este don libera nuestra vida, nuestro ser, y en la medida que nosotros empezamos a combatirla, pues Dios trae la victoria a nuestra vida. Sacar de la fuente de agua vida, de la fuente de agua de vida, es la clave para vencer. Hechos capítulo 2:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Entonces pienso que una de las maneras de nosotros combatirla es por medio del Espíritu Santo, que Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da el valor
y Él es el que nos da la dirección. ¿Cómo combatimos la pasividad? Hablando la palabra, cantando y alabando al Señor y dando siempre gracias. Un corazón agradecido no es pasivo, sino que más bien busca envolverse todo el tiempo en los asuntos del reino. Allí que Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos la palabra, cuando cantamos y alabamos al Señor con nuestro corazón agradecido, se producirá en vosotros lo contrario, exactamente una vida más activa, no una vida pasiva, sino una vida activa. Y cuando tenemos una vida activa, pues habrá ese despertar espiritual que tanto nosotros necesitamos pedirle al Señor. Dice la Biblia en Efesios 5, 14 al 17, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esa vida activa, entonces también producirá un avivamiento interior en nosotros. Entonces, el ser personas activas trae un despertar espiritual, en primer lugar. En segundo lugar, producirá un avivamiento desde nuestro interior. Segunda Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esa vida activa, contrario a la pasiva, también producirá un espíritu ferviente. Romanos 12:1 dice: lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Pero también producirá una capacidad de esfuerzo y trabajo. Dice la Biblia en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso también producirá un sacrificio o un espíritu de sacrificio. Salmo 55 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y para ir finalizando, dice que también producirá un cuerpo dispuesto a servir. Mire, el pasivo es una persona que no quiere servir. En cambio, una persona activa todo el tiempo quiere servir y todo el tiempo quiere ser productivo. Dice la Biblia en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces pienso que necesitamos cada día como conectarnos a esa vida de actividad. Y cuando hablo de actividad no estoy hablando de activismo, sino una vida más productiva, una vida despierta. Y esta clase de vida tiene que ver mucho con la vida espiritual, porque el espíritu está vivo, como persona está vivo, ¿cierto? La persona pasiva, aunque está viva también, pero es una persona improductiva. Por lo tanto, nuestro carácter tiene que ser un carácter transformado por Dios en esa área, y aprender a ser un poco más productivos y romper la pasividad. Créame que Dios no es un Dios pasivo. ¿Sí? Yo creo que Dios no es un Dios pasivo, Dios es un Dios que todo el tiempo está activo y está pendiente de las cosas. Algunas filosofías dicen de que es que Dios creó el mundo y entonces ya lo dejó ahí a que cada uno respondiera a lo que quisiera. No, Dios tiene un control sobre el mundo y Él tiene cuidado de nosotros y especialmente de sus hijos. Entonces intentamos ser personas muy activas, muy productivas, y esa clase de vida es la vida del espíritu, ¿cierto? Entonces, y la vida del espíritu es la vida cristiana que nos lleva a ser un poco más productivo, ¿cierto? Y que nos lleva a aniquilar esa pasividad y que nos puede llevar a una dimensión de vida más elevada. Y esa es la clase de vida que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero para esto pues necesitamos que Dios también renueve nuestra vida y nuestro corazón. Vamos entonces a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana y pidámosle a nuestro Dios que
que rompa toda pasividad. Yo pienso que, bueno, yo la verdad tengo que confesarlo, yo era una persona supremamente pasiva, tímida, una persona que no hablaba con las personas. Pero créame que desde que yo entendí el propósito de Dios en mi vida, desde que yo entendí lo que Dios tenía para mi vida, perdón la redundancia, mi vida empezó a cambiar. Desde que yo dije, bueno, Dios tiene algo para mí, Dios tiene algo para mi corazón, tiene algo para mi futuro. Entonces yo empecé a actuar, empecé a reconocer lo que estaba pasando, empecé a reconocer de que habían cosas que no estaban bien en mi vida y empecé a tener una vida muy productiva, en el sentido de que buscaba, me metía, empecé a servir, empecé a conectarme más con Dios y le preguntaba, bueno, Dios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres hacer? Y Dios empezó a mostrarme su propósito. Y Dios empezó a darle un poco de más sentido a mi vida. Y cuando yo empecé a vivir y a entrar en esa experiencia con el Señor, entonces mi pasividad cambió a ser una vida más activa. Y eso me llevó a mí a experimentar cosas gloriosas hasta el día de hoy, ¿cierto? Si una persona me ve ahorita y dice, no, Giovanni, pasivo, nunca, pero sí, yo era pasivo, yo no hablaba con nadie, yo no saludaba a la gente porque me da pena. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿qué tiene la timidez con la pasividad? Sí, porque yo nunca me aventuré, nunca en ese tiempo aceptaba como esos retos de ser como un sujeto más activo, sino que yo me encerraba en mi mundo y eso me trajo muchísimos problemas. De manera que es interesante entregarle esa área a Dios para que Él forme nuestro corazón. Podemos ser muy tímidos, ¿verdad? Pero pienso que si nos aventuramos y le creemos a Dios, podemos salir como de ese estado de timidez, de pasividad, de temor, de duda, y Dios puede transformar nuestro corazón y nos puede llevar a ser un poco más productivos. Oremos, Señor y Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das cada día de poder estar en estos espacios de oración y de estudio. Gracias, Señor, por el tema del día de hoy, de cómo vencer la pasividad. Hoy hemos escuchado y hemos estudiado algunos elementos importantes, Señor, a través de tu palabra. Yo te ruego que seas ayudándonos, que seas bendiciéndonos, que nos permita ser personas más proactivas frente a este tiempo, frente a este proceso y aún en la situación en la que estamos, donde estamos como tan limitados a veces para hacer muchas cosas. Señor, haznos personas proactivas, haz de nosotros personas más guerreras, haz de nosotros personas más entregadas, más comprometidas, más despiertos, Dios. Tu palabra dice de que hay personas que desean y desean, pero no alcanzan nada, Señor. Queremos ser diferentes, queremos esforzarnos, queremos aventurarnos, queremos creerte a ti, a tu palabra y romper toda pasividad que nos limita y que afecta tanto nuestro carácter.